Bienvenidos al Orden del Ser y hoy vamos a comentar el libro que veis en la imagen, un libro del doctor en filosofía Enric Fernández Gel, que es famoso sobre todo por su canal, que es súper recomendable, de Adictos a la Filosofía. Yo lo sigo desde hace ya bastante años, buenísimo. Él defiende la filosofía aristotélica, que es la buena, y eso se nota en el libro. Y yo diría sin duda que es el mejor libro de introducción a la filosofía que he leído, ¿eh? Es verdad que, claro, pues si ya llevas mucho tiempo, por ejemplo, como yo, metido en la filosofía o leyendo sobre filosofía y sobre todo sobre filosofía aristotélica y tomista, pues no te vas a encontrar puntos que no conozcas. Pero como introducción es que toca todo lo esencial y va al grano. O sea, da en el clavo, en todos los puntos, ¿eh? O sea, buenísimo. A mí me ha sorprendido o sea, yo sabía que iba a estar bien porque conocía al autor, ya digo, del canal, pero no me imaginaba que fuese tan bueno, tan al grano. Y desde luego, si yo tuviera que regalarle a alguien un libro de introducción a la filosofía, sería este seguro, ¿eh? Bueno, el libro se llama ¿Hay filosofía en tu nevera? Porque, bueno, ya sabéis, el que conozca el canal, pues sabéis que Enric siempre tiene no un canal muy serio de filosofía, en el sentido de que intenta darle pues como un toque juvenil, algunos chistecillos, un toque humorístico, que eso está bien, pero sin perder absolutamente nada el rigor y los buenos argumentos, ¿eh? Bueno, pues os leo la contraportada. Empieza con preguntas, dice quién soy, qué hago aquí, qué es la realidad, soy libre, cuál es el sentido de la vida, y si no tiene sentido, ¿vale la pena vivirla? ¿Cómo puedo comprender este mundo loco? Y por cierto, ¿qué venía a buscar a la nevera? Dice, si las grandes preguntas te asaltan en el momento menos pensado, está claro que tienes hambre de conocimiento. En este original recorrido por la historia del pensamiento, descubrirás que la filosofía está en todas partes, incluso dentro y fuera de tu nevera. Con un tono desenfadado, mucho humor y referencias hilarantes a la cultura digital, Hay filosofía en tu nevera propone un acercamiento refrescante a los grandes temas que han traído de cabeza al ser humano desde siempre. Ya seas un novato en el mundo de la filosofía o un sabio experimentado, este libro es un manjar para tu cerebro, lo vas a devorar. Y efectivamente, se puede leer en una tarde. Porque son, no digo exactamente, bueno, 200 páginas, pero en letra grande. O sea que se lee, vamos, en 2 ratos. Y bueno, os leo un poquito la presentación que hace del autor el libro. Dice Enrique Fernández Gel, estudió filosofía en la Universidad de Navarra y es doctor por la Universidad de Barcelona. Desde 2016 divulga la filosofía en su canal de YouTube Adicto a la Filosofía, que cuenta con más de 500.000 suscriptores. De hecho, creo que ya va por cerca de 700.000. Su misión es acercar la filosofía al gran público de un modo ameno, divertido y accesible, sin por ello perder el rigor. Y yo me alegro un montón de que este pedazo de autor pues tenga tanto éxito, que la verdad es inesperado en YouTube, porque para ser un canal de filosofía es súper difícil tener tantos suscriptores. Y de hecho yo creo que es el canal de filosofía más grande que hay, por lo menos en habla hispana, creo, vamos. Bueno, pues voy a comentar un poquillo el libro, empezando pues por el índice. Son 7 capítulos, el índice son 7 capítulos, empieza primero en el capítulo 1 describiendo qué es lo que él entiende que es la filosofía. Capítulo 2 habla contra el escepticismo, es decir, argumenta contra el escepticismo, y bien argumentado, como todos los argumentos del libro. Luego habla del principio de no contradicción, capítulo 3. El capítulo 4, el problema del cambio. El capítulo 5 habla sobre la causalidad, defendiendo el principio de causalidad. En el capítulo 6 habla sobre el axiarquismo, que ahora ya explicaremos lo que es. Y el capítulo 7 sobre la libertad, o sobre el libre albedrío. Esos son los 7 capítulos. Lógicamente, pues yo no voy a ponerme a leer el libro, eso es derecho del autor, pero sí voy a hacer comentarios. Bueno, lo primero, ¿cómo define la filosofía? Bueno, yo diría que la filosofía es eh,
intentar averiguar las verdades últimas usando la lógica. Eso sería como mi definición. La- digamos, el arte o la aplicación de la lógica para averiguar la respuesta a las últimas preguntas, o a las primeras causas. Bueno, él da algunas definiciones y resalta sobre todo una del filósofo Alvin Plantinga, que es uno de los filósofos cristianos más relevantes. Ya es muy mayor, creo que sigue viviendo, pero ya es muy mayor. Y vamos, en rankings de influencia, o sea, en ranking de influencia de filósofos, normalmente queda entre los 10 primeros, y eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil porque la mayoría de filósofos, evidentemente, en la actualidad, y lamentablemente, no son cristianos. Pero Plantinga está, digamos, en el top 10, me imagino que por el número de veces que lo citan y tal. Es un filósofo protestante, muy inteligente y muy bueno. Pues a Enrique le gusta la definición de Alvin Plantinga de filosofía, que Plantinga decía que la filosofía es pensar sobre algo, pero muy fuerte, es decir, en profundidad, ¿no? También está bien esa definición. Bien, entonces vamos a ver más cosillas. Bien, otra página de que me ha gustado, destacable del capítulo 1, habla de que es imposible, pues esto es una verdad, es imposible no hacer filosofía. O sea, todo el mundo tiene una filosofía de vida, todo el mundo tiene una cosmovisión, una forma de pensar. ¿Y qué pasa? Que el que no reflexiona sobre ello, al final lo que hace es adoptar la filosofía de otros. Por ejemplo, la de la corriente principal del momento y en su lugar, ¿no? En lugar de tener una propia, con criterio propio y bien fundamentada. Pues la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente piensa como, pues como piensan los que salen en la tele, los que salen, los famosos, los que salen en las redes sociales. Y sin saber por qué siquiera. O sea, si se les presiona, por ejemplo, yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de no sé qué, pero si se les presiona y por qué esto y por qué lo otro, y no, pues no saben contestar. No saben contestar y eso demuestra que realmente no es algo que ellos piensen, porque si no sabrían por qué lo piensan, sino que simplemente lo han adoptado por mero hábito, ¿no? O sea, se lo han inculcado. Bien, pues por un ejemplo que me ha encantado. Habla de la filósofa Hannah Arendt, que vivió en el siglo XX y que dice que experimentó de primera mano el auge del totalitarismo nazi en Alemania. Y terminada la guerra, cuando tuvo la oportunidad de ser testigo del juicio de Adolf Eichmann, que fue uno de los principales responsables del holocausto nazi, le impactó profundamente su mediocridad. Eichmann no era Satanás encarnado, sino un tipo vulgar que dejó de cuestionarse lo que la ideología le pedía. Su conclusión, que las personas más normales pueden terminar cometiendo las mayores atrocidades solo con que dejen de pensar por sí mismas. Efectivamente, esto se ve bien en algunas películas como La lista de Schindler y que han retratado el nazismo. O sea que los nazis, muchos, hombre, algunos sí, porque disfrutaban con la violencia, la tortura y todo eso, pero muchos simplemente es que lo veían normal. O sea, era gente que normal, que como le habían inculcado que los judíos eran ratas, pues bueno, pues veían ratas en vez de personas y ya está. Y de hecho, algunos, si se liaba un hombre alemán, se liaba con una judía o al revés, era tratado como zoofílico, vamos, o sea, así de fuerte. Y simplemente, ¿por qué? Pues porque, bueno, eso es lo que habían mamado, esa era la cultura del momento de a su alrededor, todo el mundo lo decía, parecía que todo el mundo lo pensaba y te dejas llevar. Bien, pues entonces eso, ¿no? La única alternativa a hacer filosofía, dice el libro, la única alternativa a hacer filosofía de modo propio es estar viviendo según la filosofía de otros. Es decir, que no te puedes escapar. O sabes por qué piensas lo que piensas, o en realidad lo que piensas es lo que pensaba otro y tú ni siquiera te has planteado si eso es verdad o no. Bien, pues entonces vamos a pasar al siguiente capítulo. Pues en este capítulo argumenta contra el escepticismo. Bueno, muchas de las cosas que vamos a ver en el libro, yo las traté ya en mi lista de vídeos de introducción a la metafísica atomista, porque como la filosofía atomista se basa muchísimo en la filosofía aristotélica, pues muchos de los puntos son los mismos. En este, contra el escepticismo, ya lo comentamos en esa serie de vídeos que
estas posiciones que niegan, digamos, el realismo aristotélico, al final acaban en autorrefutarse. O sea, se refutan a sí mismas. Y eso es lo que argumenta aquí Enrique. Es decir, o se refutan a sí mismas directamente o son incoherentes. O sea, en la práctica todo el mundo al final es realista. En la práctica, aunque luego en la teoría diga otra cosa. Pero en la práctica no. ¿Vale? Entonces, como dice el libro, el precio del escepticismo es la inconsistencia. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, es imposible en la práctica ser escéptico de todo, ¿no? Si tú ves una cosa en la realidad, actúa en consecuencia. No piensas, bueno, y quizás mis sentidos me engañan y no sé qué. Entonces, las filosofías que son incoherentes no valen. O sea, no valen, son totalmente descartables. Hay una frase del libro que dice, el escéptico es capaz de poner en duda las cosas más evidentes hasta que le entra hambre a él o al oso que pasaba por ahí. Es decir, eres muy escéptico, pero al final, si tienes mucha hambre, coge y vas a comer. No piensas, no, mis sentidos me engañan o mis sensaciones son una ilusión, no, vas a comer. Si ves peligro y que puedes morir, te largas, huye. O sea, al final, en la práctica, todo el mundo adopta el realismo aristotélico, aunque se quiera negar en la teoría. Bueno, no profundizo más en eso porque el primer vídeo de la serie de Introducción a la Metafísica Atomista, los presupuestos filosóficos, ahí ahondo más en esto, ¿vale? Entonces yo remito a esa serie de vídeos en las que lo explico con detalle todas estas cosas. Y al final entro también en que realmente desde el punto de vista ateo materialista, pues al final ni siquiera tiene fundamento para la razón. Ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque si simplemente solo somos un conjunto de átomos en movimiento que no saben lo que hacen, ¿qué garantía tengo de que mis pensamientos me dicen verdades? Y más verdades abstractas sobre la existencia o no de Dios, por ejemplo. Porque otras, por lo menos sensitivas y tal, para sobrevivir, ¿vale? Pero verdades abstractas, o sea, la evolución no va de conocimiento, la evolución va de supervivencia, nada más. Entonces, pues si mis sentidos me tuvieran que engañar y darme información falsa con tal de sobrevivir, pues lo harían. Eso es lo que hace la selección natural. Entonces, estas como visiones socavan su propia racionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso lo explico también en Argumentos contra el ateísmo. ¿Vale? Hay un vídeo también que se llama Argumentos contra el ateísmo y ese es uno de los argumentos que doy. Ahora vamos a centrarnos en comentar el libro. Bien, pues entonces eso es el 2. El 3, el capítulo 3, habla sobre el principio de no contradicción. Efectivamente, ese principio es innegable porque si no, ni siquiera se puede hablar. Es decir, el principio de no contradicción también lo explico en la serie de vídeos de introducción a la metafísica atomista. Lo que dice es que nada puede ser y no ser, es decir, ser una cosa y la contraria al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y eso es indiscutible, o sea, no se puede negar eso, porque cualquier cosa que yo diga, si no acepto el principio de no contradicción, puede ser lo contrario, o cualquier otra cosa. O sea, eso también es innegable. No vamos a entrar ahí porque me parece demasiado evidente, pero también lo explico mejor allí en la serie de vídeos de metafísica atomista. Luego explica también el problema del cambio, que también lo comentamos en vídeos como los de Aristóteles, en vídeos que he hecho también de Santo Tomás y también otra vez en los de metafísica atomista. Y luego entra en la causalidad, defiende el principio de causalidad, que también expliqué en esa serie de vídeos, que al final es lo mismo, como a mí me parece igual a que de la nada nada sale, es decir, que no salen, que las cosas no suceden sin ninguna explicación, sino que tienen una causa siempre, ¿no? Aunque la enunciación que a mí más me gusta es que todo efecto tiene una causa que lo hace inteligible. Es decir, toda cosa que ocurre y antes no ocurría, pues tiene una causa, es por algo externo que lo hace entendible. Es decir, no por nada. Lo contrario sería decir que de la nada, sin ningún motivo, por nada y para nada, salen cosas. ¿Vale? Bien, ahora ¿qué pasa? Aquí se entretiene un poco más y merece la pena comentar algunas cosas porque aquí nombra a los dos filósofos históricos que más han atacado el principio de causalidad, que es Hume y Kant. Hume directamente lo negaba, decía que no había causalidad, que solo había
nosotros vemos una cosa y luego pasa otra, pero que no es ninguna causa. Entonces, mm, Hume diría cosas tan ridículas como que a una persona le pegan un tiro en la cabeza, pero no sabemos si se ha muerto por eso. Simplemente lo que vemos es que se ha muerto después de eso, pero la causa no la sabemos. O sea, disparates, ¿no? Y Kant dice que bueno, que sí, que existe la causalidad, pero como una categoría mental, ¿vale? Eso es lo que va a decir Kant. Que la causalidad existe, pero solo como una categoría de nuestra mente, que no es algo real. Claro, también se socava a sí mismo, porque Kant viene a decir que nosotros no tenemos acceso a la realidad, sino solo a la imagen de la realidad que se nos proyecta a nosotros en nuestros sentidos, pero al mismo tiempo está admitiendo que la realidad proyecta algo en tu sentido. Entonces ahí hay una relación de causa y efecto. O sea, también se autorrefuta. Esto lo explica bien el libro, ¿vale? Y luego, aparte de eso, Kant niega la causalidad metafísica porque dice que nosotros solo observamos relaciones causales en, físicamente, porque claro, somos seres materiales, no nos queda más remedio, y que eso no nos da derecho, o mejor dicho, hoy niega que se pueda aplicar más allá de la física. Pero eso es como decir que yo estoy en una isla y como solo veo, no sé, árboles que son de este tipo, entonces deduzco que ya no existe otro tipo de árbol, porque simplemente no lo he observado. Entonces yo solo puedo decir que los árboles son así y tengo que decir que solo son así, ¿no? No se sabe, o sea, porque yo observe un tipo de cosa fuera de ese contexto, no sé lo que hay simplemente. Y si luego tengo motivos aparte para deducir que hay otro tipo de árbol, otro tipo de lo que sea, pues es un motivo. No tengo por qué descartarlo a priori solo porque yo solo puedo observar uno y no otro. ¿Eh? Solo observo seres humanos de raza negra y ya, porque yo me he criado en una isla y nunca he visto una persona blanca, ya me creo que todos son de raza negra. No, no tiene por qué. ¿Vale? Son fallos que Kant intenta esconder, pero que están ahí subyacentes a su filosofía. Bueno, dice, por ejemplo, dice, Kant llama noúmeno a esto, a lo que se nos presenta, ¿no? Al fenómeno que se nos presenta. Pero los objetos en sí mismos afectan a los órganos de mi sentido, entonces ahí hay causalidad. ¿Eh? Entonces no puedes decir que la causalidad es solamente un pensamiento nuestro que no es real, porque por otro lado lo estás asumiendo, ¿no? Y dice, por ejemplo, dice, el tema si cabe incluso más problemático y peliagudo, pues, ¿sabes qué otra noción considera Kant una categoría a priori de la mente? La de existencia. Pero entonces, de nuevo, si la existencia es una categoría del sujeto y solo puedo aplicarla de modo legítimo al fenómeno, no puedo afirmar que el noúmeno exista. Es decir, lo mismo, ¿no? Dice, no, la existencia es un concepto mental. Vale, pero entonces, ¿cómo sé que existe el noúmeno, que es lo que llama Kant a lo que percibimos de la realidad? ¿Eh? O sea que lo mismo, se autorrefuta a sí mismo, y los alumnos de Kant, por ejemplo, dice todo esto lo vio muy bien el filósofo Johann Fichte, que era alumno de Kant y siempre se consideró a sí mismo el verdadero heredero intelectual de Kant. ¿Y qué hizo para solucionarlo? Dar el paso que Kant no se había atrevido a dar. Eliminó el noúmeno directamente, por superfluo e innecesario. Con lo cual ya se metió en puro idealismo. Es decir, ya no existía la realidad. Todo era mental, ¿no? Todo era mental. Ya la realidad no existe. O sea, te lleva a cosas absurdas, ¿no? Toda esta filosofía. Bien. Así que si alguien quiere una refutación de Kant, que lea ese capítulo del libro. Y también hay un vídeo muy bueno de Dante Urbina en YouTube que se llama Refutación a Kant o algo así, que también es muy bueno, ¿eh? Y muy lógico. Bien, pues el capítulo 6 habla del axiarquismo, ¿vale? Esto viene de axiología. La axiología es, digamos, la parte de la filosofía que estudia los valores, lo que tiene valor. Es como una teoría de lo valioso, ¿no? Estudiar qué cosas tienen valor, cómo lo sabemos, cómo asignarle valor a las cosas, ¿vale? Eso es la axiología. El asiarquismo sería la teoría de que el universo observamos que tiende hacia producir cosas valiosas, ¿vale? Al final es muy parecido a la teleología, solo que quitando a Dios, digamos, es decir, dejando en suspenso si la causa es Dios o no, simplemente constatando el hecho de que eso sucede, ¿no? Dice, por ejemplo, el libro dice, eh,
Como con la idea de aplicar el principio de causalidad al universo, alguien podría pensar que el asiarquismo es una tesis que solamente defendería un creyente, pero de nuevo, nada más lejos de la realidad. Ciertamente, el teísmo es un tipo de axiarquismo, pero no todo axiarquismo es teísta. Philip Goff, por ejemplo, es un filósofo agnóstico que defiende el asiarquismo precisamente para, entre otros motivos, explicar la evidencia del ajuste fino. Lo mismo hace Thomas Nagel, un filósofo declaradamente ateo, que argumenta que además de las leyes físico-químicas, tiene que haber leyes teleológicas que asignen mayor probabilidad a esos futuros posibles que terminan llevando a un incremento del valor en el universo. En el asiarquismo hay espacio para todos. Es decir, esto es para los que critican el ajuste fino del universo, o más bien para los que lo niegan. La gente seria, nadie niega el ajuste fino del universo. Otra cosa es que discutan las causas, pero eso es constatable. Es constatable que está muy finamente ajustado para que pueda producir vida. Y todo el mundo reconoce que es más valioso un conejo que una piedra, como ser. Esto lo hablamos también en la introducción a la metafísica atomista. Tomás de Aquino decía que es más noble en el ser, tiene mayor dignidad en el ser. ¿Por qué? Porque es un ser con muchas más capacidades, un animal que una piedra. ¿Vale? Entonces, se observa que el universo tiene en sus leyes fundamentales justo los parámetros que tiene que tener y el conjunto de leyes que tiene que tener para producir estas cosas. Y los físicos saben que cambiando muchísimas variables que se podrían cambiar no daría ese resultado, porque el universo se destruiría al poco de comenzar, por gravedad, se aplastaría, o solo crearía dos átomos de la tabla periódica y ninguno de los demás. Es decir, hay infinitas posibilidades que te llevan a no producir nada valorable. Entonces, muchos filósofos, incluso aunque sean ateos, se rinden ante la evidencia y dicen, bueno, está claro que algo tiene que tener el universo que selecciona de entre todos los posibles parámetros y leyes aquellas que van a producir valor. Y entonces se dicen asiarquistas. Ahora, pero no dicen que la causa es Dios. Bueno, no sé hasta qué punto eso es tener a Dios en la nariz y no querer reconocerlo, pero en fin, ese es el caso, ¿no? Entonces, en el libro, en este tema, pues habla un poco también como de el ajuste fino y un poco del argumento teleológico, pero más bien centrado en, sin nombrar a Dios, simplemente constatando lo que observamos en la naturaleza. Bueno, voy muy rápido porque, claro, el libro, pues, el que le guste o le interese, lo que tiene que hacer es comprarlo. Yo no puedo ponerme aquí a leer páginas del libro, evidentemente. Así que solamente lo que quiero es que este vídeo sea útil, pues aunque sea para saber de qué va. Por si alguien pues no sabe de qué va el libro, pues por lo menos se entere, ¿no? Vamos comentando el índice, todos los capítulos y todo lo que toca. Pero merece muchísimo la pena comprarlo y leer lo que es lo que hay que hacer. Y bueno, fijaros, también en el tema este del asiarquismo trata el problema del mal. Se hace como una defensa de que el problema del mal no es lógicamente demostrativo, es emocionalmente muy fuerte, pero como intelectualmente no es fuerte. Dice, hay ciertos bienes que requieren que haya mal y explica, digamos, lo típico, las típicas respuestas al problema del mal, que yo tengo un vídeo que ese sí es de los más vistos del canal, que se llama La paradoja de Epicuro, el argumento del mal, algo así, y, y explico cuáles son las respuestas desde el teísmo al problema del mal, ¿vale? Y además es un vídeo cortito, de 6 minutos y pico. Bien, y por último, el último tema es el del libre albedrío y también los valores morales objetivos. ¿eh? Efectivamente, esto también está en el vídeo que comentaba antes de argumentos contra el ateísmo. Desde una cosmovisión ateo materialista no se puede justificar una moral objetiva. Es decir, no se puede decir por qué algo está objetivamente mal o bien, porque se supone que nosotros solo hacemos lo que podemos hacer. Es decir, lo que nuestros átomos hacen que hagamos según la configuración cerebral que tenemos por nuestra evolución, ¿eh? Y no hay nada que sea objetivamente malo o bueno, sino que es solamente un convenio, solamente son eh, frutos de la cultura de cada momento y así, ¿no? Es decir, no hay algo que se pueda decir que es absolutamente malo bajo cualquier perspectiva, en cualquier sociedad, ¿no? ¿Vale? Eso se niega desde el ateísmo materialista, o por lo menos no se puede justificar de forma objetiva. ¿eh? Entonces,
trata eso y trata también pues, el libre albedrío, que está muy relacionado, ¿eh? Es decir, si nuestra mente es solamente un subproducto del cerebro, pues no puedo justificar que yo cuando hago una cosa es porque la he razonado, porque mi mente no afecta a mi cerebro, sino que mi cerebro, digamos que emite mi mente o mi mente emerge del cerebro, pero mi razonamiento no afecta realmente a lo que yo hago. Eso habla del epifenomenalismo, ¿no? Que es un palabrejo, pero lo explica muy bien, ¿no? Pero al final lo gordo, digamos, y lo grave de esa cosmovisión ateo-materialista es esa, que al final niega el libre albedrío y niega la moral objetiva. Entonces, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y si no está permitido solamente por menos convenios sociales que pueden cambiar. Pero uno puede estar en su derecho, bajo esa cosmovisión, de decir que él no acepta esas leyes o él no acepta esas normas que se ha dado en la sociedad. ¿Por qué tiene que aceptarlas y no otras? ¿No? O sea, al fin y al cabo, por ejemplo, si la evolución te ha llevado a esto, eso no quiere decir que sea malo ni bueno, es simplemente un producto de la evolución. Como el león que mata a los cachorros de otros machos para priorizar su descendencia, por ejemplo, ¿no? Eso no es, para el león eso no está mal ni bien, simplemente lo hace porque es lo que la evolución lo ha determinado a hacer. Y el ateo materialista así explica lo que a nosotros nos repugna moralmente, lo explica como eso, como un producto evolutivo. Pero eso no quiere decir que entonces esté realmente mal, ¿eh? Lo mismo con el libre albedrío, ¿vale? Todo el mundo lo acepta, todo el mundo hace como que existe, pero luego tú le preguntas al ateo materialista y te dice que no, que según el tal experimento científico, aquí comenta el experimento de Libet, y claramente demuestra aquí Enrique que el experimento de Libet ni ningún otro demuestra que no existe el libre albedrío. ¿No? O sea, porque tú detectes una señal cerebral antes de que seas consciente de un movimiento que es un acto reflejo, como mover una muñeca, eso no quiere decir que no tenga libre albedrío. O sea, el libre albedrío donde se ve es en las acciones que tú tomas después de una deliberación, ¿eh? Y de hecho hay experimentos que muestran que ese tipo de señal cerebral que detectó el IBEX no se da en ese tipo de decisiones elaboradas y razonadas, ¿eh? Eso lo muestra muy bien el libro. Bien, pues eso, el que quiera profundizar más, pues yo tengo vídeos al respecto, en argumentos contra el ateísmo. También toqué estos temas en el más largo de la serie de vídeos de introducción a la metafísica atomista. Y en resumen, pues un libro, la verdad, excelente como introducción a la filosofía y en concreto a la filosofía aristotélica, ¿eh? Y nada más, os aconsejo que lo compréis y lo regaléis porque la verdad que merece la pena. Muchas gracias por escuchar, si os ha gustado darle like, comentar, suscribiros y compartir el podcast. Hasta la próxima.